buenos días. Muy buenos días. Ay, qué lindo, con qué ímpetu vinimos hoy. Muy bienvenido para todos los que están presentes. También bienvenidos para los que van a ver de manera virtual. Y también bienvenido para aquellos que van a ver en forma diferida. Porque algunos están trabajando en este horario y lo ven después. Bien, soy Estela Vallejos y estamos transmitiendo desde el taller Metafísica que funciona en el Centro de Jubilados de Corrientes, en la República Argentina, en Corrientes, República Argentina. Bien. Yo preparé para la actividad del día de hoy un tema para mí apasionante. Siempre para mí este tema fue un misterio y que siempre me atrajo mucho. Entonces preparé el tema Dios en el principio. Así se llama la actividad de hoy, que yo dividí en dos partes, porque, como yo les suelo decir a ustedes, el tema tiene sus asuntos. Es gordo el tema. Y no por los tiempos, no solo el tiempo que tenemos para la actividad, sino los tiempos pedagógicos, no lo podemos dar en una actividad, porque este tema tiene mucha tela para cortar. Entonces vamos a empezar a desentrañar este asunto de Dios en el principio. Vamos a ver. El apoyo bibliográfico es, por supuesto, el libro Biblia del profesor Rubén Cedeño, y yo también trabajé con la Biblia, que en esta oportunidad traje una sola versión de la Biblia. Traje la Biblia de Jerusalén, pero también me documenté con la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es otra versión de la Biblia. También me documenté con la Biblia de Reina Valera. También me documenté con el libro sagrado que utilizan los evangelistas, los hermanos evangelistas, para tener un poco más de elemento para compartir con ustedes. Y utilizo la palabra compartir, porque yo no me voy a sentar acá para hablar todo el tiempo como loro. Acá vamos a trabajar ustedes y nosotros en este tema. ¿Sí? Bien. Dicho esto, avanzamos. El objetivo de esta actividad es descifrar el Génesis, la creación, aplicando la técnica Pesher, que en actividades anteriores ya hablamos de la técnica Pesher. La técnica Pesher es una técnica para comprender, que se aplica, en este caso la Biblia, para comprender el verdadero mensaje que está dando esa estrofa, esa palabra, esa metáfora de la Biblia, ¿sí? O sea, nos descifra la Biblia en palabras sencillas para que nosotros comprendamos. Bien, avanzamos. El tema se llama Dios en el principio. ¿Y dónde está escrito esta frase, Dios en el principio? A ver, ¿quiere alguien compartirme? Porque ustedes están sabiendo este asunto. ¿Quiere alguien compartir dónde está escrito? Sí, José, te escuchamos. En el vocablo Génesis. Exacto, ¿dónde? En ¿Dónde? la Biblia. Capítulo 1 de la Biblia. En el capítulo 1 de la Biblia. Dios en el principio. Está en el Génesis. Ahora,
Yo les pregunto, ¿me pueden decir qué significa Génesis? ¿Qué significa Génesis? Porque desde que somos criaturas repetimos y repetimos el Génesis, pero más de uno no sabemos de qué se trata la palabra. ¿Tiene alguien idea? Sí, José, te escuchamos. ¿Es Dios? No, no es esa el significado de Génesis. Bien, ¿qué significa Génesis? Ustedes saben lo que significa, ¿eh? Lo que pasa que todavía no se dan cuenta de qué es lo que, todavía no hicieron el discernimiento del vocablo. Génesis. Origen. A ver, repitamos todos. Origen. Causa. Principio. Dios en el origen. Dios en la causa. Dios en el principio. ¿Se captan? Lo que les quiero resaltar. Dios en el principio. Dios en el principio. Y esta primera frase del Génesis, que está en el capítulo 1 del Génesis, del libro de la Biblia, es la primera frase del Génesis. En algunos libros de la Biblia dice Dios al principio creó. En otros dice, en otras versiones dice Dios en el principio. Y en otras versiones dice, y al principio Dios creó tal cosa. Pero todos dicen lo mismo. Dios en el principio. Y también es la primera lección que estudiamos en la metafísica cristiana. Ese libro me olvidé de traerles para mostrarles, pero creo que algunos de ustedes ya tienen el libro Metafísica Cristiana. También ahí, en la metafísica cristiana, la primera lección es Dios en el principio, el Génesis. ¿Sí? Bien. Primero voy a leer yo y después quiero que leamos todos juntos. Significa que en todas las manifestaciones, acciones y empresas de la vida y la existencia humana de cada ser humano, primero, ¿quién debe estar? Dios. Dios, como generador y sostenedor de todo. Esto está en el libro Biblia. De acá extraje. Entonces ahora vamos a leer todos juntos, lento, pausado, para ir masticando cada palabra de esta frase. Vamos. Significa que en todas las manifestaciones, acciones y empresas de la vida y la existencia humana de cada ser humano, primero debe estar Dios como generador y sostenedor de todo. Bien, después de haber leído esto, yo les pregunto, ¿está Dios primero en la vida de ustedes? Sí, eso. Gracias por la honestidad. Más o menos, sí. Más o menos. ¿Saben por qué me atrevo a decirles que yo sé que más o menos está Dios en la vida de cada uno de ustedes? Porque veo lo que manifiestan. Veo cuál es el testimonio de vida de ustedes. Si estuviera Dios primero en la vida de ustedes, cada uno de ustedes estaría viviendo en el reino de Dios.
Y eso no significa, aclaro, porque no vamos a volar como palomas mansas, eso no significa no atravesar situaciones, tormentas y demás hierbas. No, 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 no. Porque recuerden que vinimos a aprender a solucionar situaciones de la mejor manera, no así nomás, sino como corresponde, de acuerdo a los 7 principios. Si nosotros aplicamos todo eso, van a ver que vamos a vivir en el reino de Dios. Y ahí sí estaría Dios. Y ahí sí se ve que Dios está en el principio. Te escuchamos, José. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es vivir el libre albedrío. Sí, pero te hago una aclaración. El libre albedrío no significa vivir a tontas y a locas. No, no, no. El libre albedrío, ¿saben qué es? Entre otras cosas, es vivir libremente eligiendo hacer la voluntad de Dios y que mi voluntad sea cónsono con la voluntad de Dios. Eso es el libre albedrío. El hombre lo que vive, la humanidad lo que está viviendo, es un libertinaje. No es el libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío. Y recuerden que todo lo que Dios nos da es bueno y perfecto. Si nos dio el libre albedrío, es porque eso es bueno y perfecto para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? He ahí el punto en cuestión y el tema que ustedes tienen que reflexionar cuando salgan de la actividad. ¿Cómo yo estoy viviendo este libre albedrío que me dio Dios? Ojo al piojo, Aclaro que ojo al piojo es una frase muy común acá en Corrientes, que significa ojito. Bien, entonces, primero debe estar Dios. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a leer todos juntos esta frase, que esta frase es un decreto poderosísimo. Entonces yo quiero que lo hagan verdaderamente a conciencia. Vamos. Dios es la única presencia, el único poder y la única actividad, y todo mal queda disuelto. Gracias, Gracias, Padre. Significa que si Dios está en el principio de mi vida, yo voy a vivir conforme a este decreto. Realmente experimentando que Dios es la única presencia en mi vida. Todo lo otro es apariencia. ¿Y por qué les digo que es apariencia? Porque vos estás hoy, Liliana. Mañana, no sé, es más, en algún momento vas a desencarnar y no vas a estar. Entonces, todo pasa, es apariencia. Ahora, la única presencia que hay en vos, el único poder que hay en vos y la única actividad que hay en vos es Dios. Eso es lo que va a permanecer. Entonces, todo lo que yo estoy viendo acá es puro apariencia. ¿Me explico? Y si Dios verdaderamente, si yo estoy viviendo conforme a que Dios está dentro mío y está primero en mi vida, todo mal queda disuelto. No existe el mal, gente. No existe el mal. El mal toma cuerpo
cuando nosotros le damos entidad. Pero como para mí Dios está en el principio de mi vida, aun cuando me quedo dormida como hoy, que me quedé dormida y vine disparando, y gracias Padre que ya estaba Donato, como siempre, me desperté a los piques. Ay, tengo que hacer esto, tengo que meditar, tengo que saludar. Mi primera actividad es saludar a Dios. En serio les digo, ¿eh? Yo lo primero que hago todos los días es levantarme a saludarle a Dios. Después hago todo lo otro, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y vengo y me siento en mi cama a meditar. Y después recién pienso en el desayuno, en el mate y demás hierba. Primero, Dios. Entonces, yo verdaderamente estoy convencida y siento que vivo las bondades del reino de Dios. Gracias, Padre. Y todos nosotros tenemos que aspirar a vivir eso, porque eso es para todos nosotros. Lo que pasa es que vivimos bobeteando. Y bobeteamos y perdemos el tiempo. Ay, que la fulana, ay, que la sultana. No, basta. Primero Dios. Bien. ¿Quedó aclarado ese punto? Que en conclusión tenemos que dejar de bobetear. ¿Quedó aclarado? Sin bobeteo. Sin bobeteo. Nada de pececitos de colores. Esto es para pisar la tierra, no es para volar, ¿eh? ¿Y esto qué es? A ver, yo quiero que una persona me lea esta frase. Liliana, por favor. Es pensar, sentir. A ver, vamos a kinesiar, Liliana. Bueno, Pensar, sentir, hablar y actuar positivo. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me dice? Porque esto también ya venimos viendo hace no sé cuánto, ¿eh? Cuadrante de causación. Muy bien, el cuadrante de causación. ¿Y para qué es el cuadrante de causación? ¿Para qué nos enseñaron el cuadrante de causación? A ver si alguien me quiere explicar. Por ejemplo, cuando deseamos algo, entonces lo pensamos primero, sentimos, después decretamos y actuamos. Y ahí se Y manifiesta. ahí se manifiesta lo Pero que ¿cómo tiene que ser ese cuadrante de causación? Ojo, porque hay dos tipos, ¿eh? Ana, te escuchamos. Positivamente. Positivo. Porque también está el otro cuadrante de causación. El negativo. ¿Sí? Si no, vean lo que está pasando en el mundo. Porque el ser humano por ignorancia aplica el cuadrante de causación es negativo. en negativo y ni siquiera saben lo que están haciendo. Porque viven en un mundo de ignorancia. ¿Por qué? Porque no le tienen a Dios primero. Ana, te escuchamos. Más de una vez escuché cuando la gente quiere, por ejemplo, cambiar de trabajo o quiere conseguir un trabajo. ¿Para qué voy a ir a rendir si ya está todo dado, está todo acomodado? No. Te digo, es lo que dice. Sí, pues. Y dije, y que no sé, y pensando así que no vas a conseguir. Y lógico, es lo mismo que yo. Yo le voy a contar algo. Yo no sé jugar la lotería ni nada de esas cosas, yo no sé jugar. Y por ahí, alguna amiga me pregunta, ¿sacaste alguna vez la lotería? No, le digo. Y ay, no me digas, yo siempre saco. Sí, pero yo nunca juego, le digo. Entonces, ¿cómo voy a sacar? Sí. No sé, no.
no sé jugar la lotería, no sé jugar la quiniela, yo no sé, esas cosas no sé. Sí, te escuchamos, José. Yo sí juego, ¿viste? Y te puedo decir que es uno alimentar el ego, que es con la suerte. Mirá vos. Robar la suerte, que uno, o sea, no interesa a vos lo que vos sacás o lo que ganás, sino es alimentar tu ego y de que vos decís, estoy con suerte, tengo suerte. Bueno, Y ahora es ahora vamos a ver algo sobre el ego. Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver, entonces quedó claro. Pensar, sentir, hablar y actuar positivo. Es el cuadrante de causación positivo. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién me lee esta frase? Fuerte y lento. Sí, Donato, te escuchamos. En el nombre de Dios, para vivir el plan divino de perfección. Correcto. Ahora yo pregunto. Pensamos, sentimos, hablamos y actuamos positivo en el nombre de Dios. Poderosísimo lo que estamos haciendo. Dice, para vivir el plan divino de perfección. ¿Y qué es el plan divino de perfección? ¿Me puede alguien decir sencillamente qué es el plan divino de perfección? Y este tema también ya lo venimos viendo desde el año pasado. Perdón. Sí. El plan divino de perfección es vivir de acuerdo a los principios universales y a los 7 aspectos de Dios. Correcto. Eso es el plan divino de perfección. Porque cuando yo vivo trabajando en mí o manifestando ya los aspectos de la totalidad de la vida, que son 7 aspectos poderosísimos, y de acuerdo a las leyes de Dios, yo cumplo con el plan divino de perfección, porque cumplo con la voluntad de Dios. Y mi voluntad humana se hace consono con la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Yo siempre me acuerdo que le decía a mi hija, este es un testimonio, muchas veces, bueno, yo le decía, esto es lo que conviene hacer, yo le sugería, qué sé yo, y ella, pero no, ¿verdad? Hijo, al fin. Entonces yo le decía, no es nomás lo que vos querés, es lo que debe ser. Y lo que debe ser es siempre conforme a los 7 principios de Dios. ¿Sí? Sí, José, te escuchamos. Y vivir en armonía y no hacer mal, ¿viste? Sí, pero vivir en armonía es manifestar los 7 aspectos y vivir conforme a las 7 leyes. ¿Y cuál es ese plan divino de perfección? ¿Qué piensan ustedes? Miren que les estoy dando vuelta, estamos dando vuelta, pero yo quiero desgranar lo más que podamos este asunto de Dios en el principio. ¿Qué creen ustedes que es este plan? Sí, te escuchamos, José. Y es cumplir los 10 mandamientos de la Biblia. Es cumplir con la voluntad de Dios. Sí. Con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá vamos al tema del ego. La personalidad, o sea, los 4 vehículos inferiores, la envoltura física etérica, la envoltura emocional, o sea, el plano emocional,
y la envoltura mental es nuestra personalidad, que es lo que se ve. Y eso que se ve, nace y muere, desaparece. Tiene un tiempo sobre este plano de manifestación que es esta encarnación en este planeta, en este momento. Esa es la personalidad. Y la personalidad es puro ego. Hace las cosas para satisfacerse a sí mismo. Como por ejemplo, busca placeres mundanos para satisfacer el ego. Bien lo mencionó hoy José. Satisface el ego. Y normalmente, por no ser tan cruel y decirles, no, eso no es la voluntad de Dios. Satisfacer el ego no. Sino satisfacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Que no significa, les voy a aclarar también, no significa vivir arrodillado en una iglesia, rezando todo el día, encerrado en la casa, no saliendo, no relacionándose. No, eso no es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nos vinculemos, esto es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí. No es estar encerrados rezando todo el día. Mentira, eso es verso. El que hace eso, ¿saben lo que está haciendo? Se está evadiendo de una realidad que no le gusta ver afuera. En vez de salir y enfrentar esa realidad para superarla. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. La personalidad es puro ego y se cree con el poder para decidir todo en la vida del ser humano. Se cree. Es muy vanidosa la personalidad. Cree que tiene la razón en todo y a veces las leyes observan por decir o te dejan y, como decimos en Corrientes, Chaquemboy es una expresión guaraní, ojo con eso, porque después te pegan el tirón y te encontrás como condorito tirado para atrás. Sí, pues, porque es así. Porque vos seguís, pero va a haber un momento que eso se va a cortar, porque no es la voluntad de Dios. Vamos a leer todos juntos esta frase. El hombre propone y Dios dispone. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya te doy la palabra, José. Sí. Testimonio mío. Yo tuve familia, me casé para no irme solo. Y parece que me tengo que ir solo. Y todos nos vamos solos, ¿eh? Sí. Te cuento, José. Me cuesta, Te voy a contar, sí, José, sí, sí. Para que tu venís información. solo para tu información y te vas solo. Una mala Sin noticia. nada. Sin nada. Encima te vas, Sí, sin claro. nada. Y encima después, gracias Padre, existe la posibilidad, la buena posibilidad de que te cremen. O sea, sos nada de las nada. Porque todo eso que se ve de tu persona termina reducido en una bolsita así. Así como es nuestra ceniza. Entonces, José, te voy a dar ya la grata noticia de que te vas a ir solo. Sin ni un peso, ni con la quiniela, ni nada. Y Nada. sin la jirafa. Y sin la jirafa no va a poder andar de jirafa. Nada. Ya te estoy avisando. El que avisa no traiciona. ¿Está bien? Sola, sola, sola.
Hay que prepararse. Yo, gente, esto es mi vivencia personal. Yo me estoy preparando para irme y sola. Si mi familia no está acá, yo estoy sola. Gracias, Padre. Físicamente hablando, aclaro, Sí. porque mi casa está inundada de ángeles. Yo no estoy sola, pero físicamente sí. Y no es difícil de que hoy yo me acueste a dormir y desencarne. ¿Y cuál es el problema? Es porque uno no sabe en qué momento. No conoce el momento. No. Ana, te escuchamos. ¿Vos querías hablar? ¿No? ¿Sí, José? El desapego de este mundo, etc. Y sí, pero eso lo tenés que practicar. Claro. Y bueno, No, ya sabemos que es el desapego, Sí, pero practicarlo. sí. Sí, cierto. Sí. Así que Pero- José me llama y me dice que hace 3 días no le ve al hijo. Ay, qué bien, le digo, yo hace 5 años. Y si yo hace 5 años no le veo a mi familia, y si ¿es o no es, Donato? Ana, que hace 5 años pasé el COVID, me contraje el COVID sola. ¿Y qué? ¿Cuál va el problema? Diría mi papá. Y me pasó algo. ¿Pasó algo? No, no pasó nada, boludo. Tal cual. Nada, ustedes saben que cuando yo estuve con COVID era cómico, ¿no? Porque bueno, yo también volé en fiebre con no sé cuántos días. Ay, pero yo decía dentro mío, nada me va a detener, nada me va... Yo me acuerdo que me maquillaba todo, y me sentaba, en esa época, Donato, dábamos las actividades online, y me sentaba a dar mis actividades online, y yo estaba chorreándome porque estaba con fiebre, pero no paré. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? Me pasó No algo. pasó nada. Acá estoy. Acá estoy, di la actividad y todo, acá estoy. Gracias, Padre. Pero eso también pasa por uno. Si uno tiene esa voluntad de estar bien, de Dios salir. en el principio. Exactamente. Dios Porque en el si no, si principio. te quedas y todo eso. Ah, no. Diría Ya, mi María hija, ay mamá, no es difícil que desencarnes caminando, bueno, te quedas quieta, me dice. Sí, Ana, te escuchamos. Cortito y al pie, Ana, porque en los tiempos tengo que cumplir. Sí, Ana. Mm, No, por ejemplo, la línea de Cosmético Mary Kay, o sea, tiene sus principios, ya sabemos eso. pero hay algo que siempre nos repiten que dice Dios, familia y trabajo. Exacto. Y a veces, cuando son nuevitas, miro las caras y, ¡ay, cómo eso! Bueno, Así es, Dios en el Y principio. pacha el resultado que le dio a la mujer Y sí, creadora. dice M. Fogg, esto les voy a leer yo. En algún momento de todas las personas tienen que poner a Dios primero en sus vidas. Es decir, que tu verdadero desarrollo espiritual tendrá que convertirse en lo único que realmente importe. Una vez que pongas a Dios en primer lugar, encontrarás que te preocupan mucho menos las cosas sin importancia que no hacen más que malgastar tu tiempo y tu energía. Vas liberándote de cosas que sobran en tu vida, hasta de personas, ojo al piojo, hasta de personas. Tu vida se simplificará y se aquietará, pero en el verdadero sentido. Serás más rica y valdrá infinitamente más la pena vivirla, porque estás vacía de
elementos que no sirven, que no te sirven. Esto dice Emmett Fox, que ya vimos 2 libros de Emmett Fox, ya estudiamos Dios, que es el primer tomo de Emmett Fox, y estudiamos mentalismo, y vimos esto. Esta frase es para reflexionar. Les invito a que cuando repasen la actividad, anoten y reflexionen. Dice, quítale poder a tu personalidad. No estés tan preocupada por satisfacer tu personalidad o tu ego. Liberate un poco de lo que quiere. Porque en tu vida solo está Dios. Más nada ni más nadie. Esta es una realidad que lo acepten o no lo acepten, se cumple. Entonces yo siempre digo, seamos más inteligentes y aceptemos y vivamos conforme a esto para vivir un poco mejor. Seamos inteligentes, pues. ¿Me explico? Correcto. Y la magia está en Dios, todos juntos. Dios en el principio, en mí y en todos mis asuntos. Vamos a kinesiar. Dios en el principio, en mí y en todos mis asuntos. Gracias, Padre. Esto es muy poderoso, por eso les hago kinesiar. Y permito, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Y si vos no le permitís, Él no va a estar en tu vida. No te pela, diríamos. Los adolescentes te dicen no te pelan. Bueno, Él no te va a pelar si vos no le permitís. Entonces, permito que Dios se ocupe de resolver cada situación en mi vida. ¿Por qué me apuro? ¿Por qué me atropello? Por querer resolver yo a mi manera. ¿Por qué no me siento? Reflexiono eso que estoy viviendo y pongo en manos de Dios para que sea Dios quien solucione esa situación o reordene esa situación. Y entonces, sí, José, te escuchamos. Yo creo, Estela, que ya está todo escrito por Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es existir, nada. No. Nosotros tenemos que vivir la voluntad de Dios. Sí. Que no es lo mismo. Porque el sentido que vos le das a lo que dijiste es como que el viento te arrastra y no es así. Sí. No es así. Sí, te entiendo. Si no, mirá el mundo como está. Sí. Porque están existiendo nomás. Algunos de ellos ni se dan cuenta. Todo el proceso del respirar, ni cuenta se dan. No es nomás, sino es vivir conforme a la voluntad de Dios. Ayudarle a Dios. Dios no necesita que me ayude. No, Vos necesitas la ayudarle ayuda de Dios. Ayudarle a mí mismo. Eso es otra cosa. Claro, Eso sí. A que se haga la voluntad de Dios en mí. Que se haga la voluntad de Dios a través tuyo. Sí. Y para eso tenés que permitirle a Dios. Y entonces podemos decir que podemos empezar a vivir en el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios. Que se hace realidad en nosotros. Quiero que leamos todos juntos esto. Se hace realidad viviendo los 7 principios, aspectos de la totalidad de la vida y concienciando que los 7
siete principios universales son el camino a seguir. ¿Saben qué? Vamos a armonizarnos y vamos a volver a leer esta frase de manera armónica. Vamos. Se hace realidad viviendo los 7 aspectos de la totalidad de la vida y concienciando que los 7 principios universales son el camino a seguir. Yo no puse ahí cumpliendo los 7 aspectos. Viviendo. Es muy diferente lo que yo puse. Vivir. Vivir el primer aspecto, la voluntad de Dios. Vivir el bien de Dios. Si vivimos la voluntad de Dios, vivimos el bien de Dios. Si vivimos la voluntad y el bien de Dios, vivimos conforme ya en ese primer aspecto a los 7 principios universales. Los 7 principios universales se desprenden del primer aspecto de la totalidad de la vida. Si vivimos todo eso, nosotros vamos a empezar a vivenciar el segundo aspecto de la totalidad de la vida. ¿Cuál es el segundo aspecto? A ver, saben ustedes porque ya lo vimos, ¿eh? La sabiduría. La sabiduría de Dios. Entonces, nosotros, viviendo el segundo aspecto, vamos a poder discernir correctamente, entender las cosas que ocurren, poder ver de dónde, por qué yo hago esto, por qué me prendo con esto, como decimos comúnmente, me enganché mal. ¿Y por qué te enganchaste mal? Porque no estás alerta. Y si vivimos el primer y el segundo aspecto de Dios, también vamos a vivir el tercer aspecto de Dios, que es El amor. el amor cohesivo. No es cualquier amor, ¿eh? No. El chichoneo y la pavada de te quiero y chucu, no, fuera, aire, eso no sirve acá. El amor cohesivo, el amor que une, el amor que incluye aún a aquel que no me cae tan bien. ¿Y sabés los sapos que hay que comerse a veces para vivir el tercer aspecto de la totalidad de la vida? Ana, te escuchamos. No sé si tiene que ver, pero creo que tiene que ver. Cortito y al pie, ¿eh? Sí. Hace 2 o 3 días recibí un WhatsApp donde estaba la tarjeta del presidente de Uruguay, o sea, la calle Pop, que aparte de estar escrito así normalmente, también tenía escritura en braille y decía abajo, Eso es inclusión, no todo ese que andan por la calle pavoneándose y haciendo boberías, destruyendo monumentos, ensuciando paredes. Eso no es inclusión. Inclusión es otra cosa. Al contrario, exclusión. Bueno, ahí nomás ya vimos 3 aspectos. ¿Qué son esos 3 aspectos que vimos? Ustedes ya saben, ¿eh? Porque ya vimos. Sí. La triple, ¿cómo es? La llama triple. Las 3 llamas primordiales traídas del corazón de la totalidad, del gran sol espiritual central. Y de ahí se desprenden los otros 4 aspectos, que son la belleza, la salud, la provisión y el perdón. ¿Les quedó claro esto? Sí. Que si ustedes
quieren vivir el reino de Dios, empiecen por acá. De base no bobetear. De base no bobetear, exacto, no bobetear. Sí, José. Te puedo decir algo, Estela, así en tres. Aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, cambiar las cosas que yo puedo cambiar y tener la sabiduría de saber diferenciar. Exacto, exacto, eso, ahí está, pero vivirlo, Sí. Vivirlo. En esta etapa Vamos a leer San Francisco de Asís. también. Sí. Vamos a leer esto que escribí en mi autoría. Vamos. Ocúpate de esto y lo demás vendrá por añadidura, sí o sí. El sí o sí es mi autoría. Firma Estela Mónica. Escuchen, esto es así, gente. No le den vuelta al asunto, no bobeteemos. Y Jesús nos dio la clave. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, las demás cosas, os serán dadas por añadidura. ¿Tenés una situación? Pon en mano de Dios. ¿Estás viviendo algo buenísimo y positivo? Da gracias a Dios. ¿Me explico? Siempre Dios. Y si tú tienes a Dios en el primer lugar de tu vida, Él también te tendrá a ti en el primer lugar de la suya. Y esto vos se lo podés reclamar a Dios. Vamos a leer todos juntos. Dios mío, tú estás en el primer lugar de mi vida, así que ponme en el primer lugar de la tuya. Esto le podemos reclamar a Dios. Si nosotros amanecemos un día con ciertas inseguridades y nos creemos que Dios nos tiene así a un lado, hagamos esto. Poner a Dios en el principio significa ocuparse de sus cosas. O sea, basta de bobetear. Porque, ¿qué significa ocuparse de las cosas de Dios? Ocuparse de sus asuntos. ¿Qué es ocuparse de sus asuntos? Ustedes saben, acompañar a los enfermos. En vez de mirar tanto acá adentro, a mi personalidad, ¿por qué no nos vamos al hospital a acompañar a algún enfermo? Por ejemplo, ¿por qué no le ayudamos a alguna familia que esté pasando por alguna situación de carencia económica? Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros es ocuparnos del asunto de Dios, transmitir la enseñanza, transmitir sus palabras de vida eterna. Es asunto de Dios. Y yo decidí hacer la voluntad de Dios y dedicarme a transmitir sus enseñanzas. Sí, Ana, te escuchamos. No, si anda a un hospital, qué sé yo. Yo personalmente no tengo necesidad de ir a un hospital porque siempre o una amiga o un pariente o un Perfecto, perfecto. Sí, yo te digo. Claro, uno dice eso. Claro, pero Siempre yo tampoco estoy necesité siempre. porque, bueno, yo la acompañé hasta el último aliento de vida a toda mi familia. Todos desencarnaron en mis brazos, todos. A todos los acompañé. Y todos vivieron dignamente el último proceso de su vida. Me ocupé de ello. Asunto de Dios.
Y al principio, les cuento un secreto, Dios no estaba solo. Y está acá en la Biblia, dice, en el Génesis, dice, hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra, plural, semejanza. Fíjense que el párrafo, el texto está escrito en plural. Esto lo dijo Dios, pero habló en plural. Siendo Dios. Porque Perdón. Dios no estaba solo. Perdón, ¿se refería a Adán y Eva? No, no. Esto, acá estamos hablando de antes de Adán y Eva. Antes. Todavía no llegamos a Adán y Eva. Ahí habló Dios, el mismo Dios habló en plural. Ya nos da a entender, ¿viste? Esta es la técnica Pesher. Ya nos enseña a decodificar la Biblia. Ya Dios nos está diciendo que no estaba solo. Él estaba acompañado por otros creadores como Él. No estaba solo. Y lo reafirma el Génesis cuando dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Lean eso. Nosotros, plural. Nosotros somos como Dios y como todos esos que estaban con Dios. Fíjense. Sabiendo el bien y el mal, nosotros sabemos, ¿eh? Así que nada de hacernos los ñembotadú cuando decimos, les informo que ñembotadú es una expresión guaraní que significa hacernos los locos. Nada de hacernos los locos cuando nos mandamos una macana y decimos, ¡ay, yo no sabía! Mentira. Deja hablar pavada. ¿Qué dice acá? Es como uno de nosotros. Nosotros somos como esos creadores llenos de poder y de sabiduría. Y sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Sabemos. Y el Génesis también habla de Dios como Elohim. Elohim es un vocablo plural, vocablo hebreo plural, es el plural de la palabra Eloha, que significa poder, fuerza. En cambio Dios, fíjense que hablaba de Elohim, o sea, muchos Eloha. Eloha es el singular y Elohim es el plural. Entonces cuando Dios hablaba de los Elohim, era que estaba hablando de muchos, no era él solo. ¿Y quiénes son ellos? Los Elohim. ¿De quién estamos hablando? De los creadores, los verdaderos creadores. No fue uno solo. También son conocidos como energías creadoras, porque son energías, son fuerzas que vienen del gran sol espiritual central. Fueron 7 en total, fíjense ustedes, 7 fueron, así como los 7 aspectos, fueron 7. Y ellos trajeron los 7 aspectos de la totalidad de la vida a la manifestación, a la creación. Y esos 7 aspectos están dentro nuestro. Esos 7 Elohim están dentro nuestro. Porque no está un solo Dios. ¿Me hago comprender? Los 7 están, gente.
y nosotros bobeteamos, ay, la fulana, ay, no me di cuenta, ay. Todos ellos están dentro nuestro. Después vamos a ver dónde están. Gracias, Padre. Los Elohim son 7, recuerden, como los arcángeles son 7. Los aspectos de la totalidad de la vida son 7. Los principios son 7. Principio un número sagrado. Por supuesto, pero todo está ¿dónde? Dentro de uno. Julia, por favor, habla más fuerte para que se te escuche. Ah, bueno. Dentro Sí. de uno, digo yo. Dentro del hombre. No. No anda por ahí volando. No, están dentro del hombre. Los 7 creadores, los 7 aspectos están en nosotros para que lo manifestemos. Esta es la actividad que preparé para ustedes hoy, la primera parte de Dios en el principio. Yo les dejé varias consignas para que reflexionen en este tiempo hasta la próxima actividad. Porque esto no es que, esto no es para que se vayan a su casa, ay, Dios en el principio, seguimos bobeteando, no. Buenísimo. No. Me siento media hora con el TikTok. Sí, no. Reflexionen. Todo ese poder está en nosotros. Pero Dios en el principio. Sean sinceros con ustedes mismos. Dios está en el principio de sus vidas, de cada día, de cada momento. Sean honestos y empiecen a ponerle a Dios primero. Y van a ver, en el nombre de Dios les digo, cómo sus vidas van a cambiar totalmente. Sí, Liliana, te Tengo escuchamos. un testimonio que me pasó hace poquito, así Sí. también. Yo le tengo a cargo a mi tía Sí. y tenía que hacer un trámite en Yoscor y a mí no me gusta ese trámite. Mm. Y bueno, entonces, ¿qué hice? Llamé a Motoexpress. No, hice eso. O sea, Claro. los papeles, toda la carpeta de ella, hizo un decreto y como nos enseñó ese día Rubén Cedeño, que esto se solucione sin que yo Sin mueva, que yo mueva este un dedo. este Exacto, dedo. ahí Y está. acá está Ángela, y no me deja mentir. Fuimos a Yoscor en menos de media hora, Se solucionó. todos mis papeles y ahí Sí. está, gracias Padre, en camino. Pero es increíble, Estela, es algo que No, yo creo y porque ella me dice, si yo no veo, no creo. Exacto. Me dice ella, pero realmente es así. es así. Bueno. Increíble. Así que gracias, Padre. Gracias, Padre. Sí. Bien, ahora vamos a hacer la práctica de la prosperidad. Vamos a hacer la oración que nos dejó el arcángel Chamuel. Todos juntos vamos a llevar nuestro dinero, que vamos a donar, las tarjetas, todo vamos a llevar al corazón para, ¿cómo era? Para bendecir. Vamos. Bien, todos juntos. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy. Amado arcángel Chamuel, flamea, flamea, flamea tu llama rosa de la adoración a través de mis 4 vehículos inferiores, mi dinero y mi provisión económica. Multiplica el dinero en mis manos y uso, y libérame financieramente ahora, de acuerdo con el plan divino, para que pueda servir, bendecir y consolar a todos aquellos con
esta es la actividad que tenía preparada para todos nosotros, porque aprenden ustedes y aprendo yo. Y bueno, les deseo una excelente semana. Nos volveremos a ver el próximo sábado, acá en el Centro de Jubilados, a la misma hora. Y les agradezco. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Amén.